Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Ya. Drácula. Tiene un algo de oscuro y siniestro que me resulta irresistible. Comenzamos con un fragmento impactante de Drácula, basada en la novela de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola en 1992. Esta versión gótica marcó un antes y un después en el cine de vampiros, gracias a la poderosa interpretación de Gary Oldman como el conde y una atmósfera inolvidable. Pero atentos, muy pronto llegará Drácula, una nueva reinvención protagonizada por Keanu Reeves. Hemos incluido una secuencia de Coppola no solo para rendir homenaje a uno de los clásicos más emblemáticos, sino también para preparar el terreno a nuestro siguiente invitado, Álvaro Collantes, director de cortometrajes, investigador y divulgador de Planeta Conspirativo. Con él repasaremos el mito de Drácula, el impacto cultural del vampirismo y por qué nos siguen fascinando estas figuras nocturnas. No cambies de canal, con Álvaro Collantes nos vamos a adentrar en la noche, entre sombras, conspiraciones y por supuesto colmillos. ¿Preparados para morder este episodio? Se los comentaba hace unos instantes, que hoy nos acompaña Álvaro. Vamos a hablar de un tema que nos han solicitado mucho en Dimensión Oculta. Hola Álvaro, gracias por estar aquí. Hola Carmen, muchísimas gracias por la invitación, un placer. El placer es nuestro, bueno, todo hay que decirlo. Hemos tenido esas dificultades, ¿no? Las cosas del directo, pero afortunadamente te podemos escuchar y hablar de un tema tan interesante como es el tema de los vampiros. Pero antes de hablar de esos vampiros que conocemos, ¿no? Del cine, ¿cuál dirías tú que es el origen más antiguo de este mito? ¿Cuándo nacen estas figuras, ¿no? Bebedoras de sangre. Los inicios se remontan casi a los albores del origen de la humanidad. Estamos hablando de que ya en el antiguo Egipto tenemos ya pruebas de vampirismo, de diosas, por ejemplo, bebedoras de sangre, y encontramos ya restos, por ejemplo en Persia, que había algunas ánforas que ya parecían esos famosos chupasangres, haciendo alarde totalmente al vampirismo, ¿no? Esa necesidad de sangre para perpetuar la vida y para absorber el alma, ¿no? y la energía de las personas. Podríamos estar diciendo que prácticamente desde ese momento, desde casi el origen de la civilización, culturas mesopotámicas, egipcias, en adelante, después pasó al Imperio Romano en Grecia, con las famosas lamias, por ejemplo, que estarían en Grecia, y las empusas, posteriormente el Imperio Romano, y
posteriormente ya podemos estar hablando que en todas las partes del mundo tienen su vampiro, por así decirlo, cada uno con su nombre. Algunos no son el vampiro humano como pensamos, en algunas culturas son esferas de luz, en otras son otro tipo de seres un poquito más monstruosos, en otras son más humanos, por así decirlo, pero todas tienen su vampiro. Y el apogeo y el culmen, pues podríamos estar hablando de Europa del Este y Centro Europa en el siglo XVII, con las famosas epidemias vampíricas que asolaron pues toda esta región, Serbia, Rumanía, Austria, que el Sacro Imperio Romano pues se encargó de tratar todos estos temas y registrarlos, que hay muchísimos registros desde esta época de supuestos vampiros en muchas ciudades y muchos pueblos de esta zona. No, súper curioso lo que nos cuentas, porque claro, cuando uno piensa en vampiros, lo primero que te viene a la cabeza es Drácula, pero claro, ya existía mucho antes y como bien dice, incluso se recogían, ¿no? Esos testigos o esos testimonios, ¿no? De que existían en aquel entonces los vampiros. Por ejemplo, no sé, Álvaro, cuando hablamos de vampiros, ¿tú crees que eso refleja como antiguamente, ¿no? Para dar miedo o símbolo de la muerte, ¿no? ¿Se puede dar algún tipo de explicación, ¿no? De que exista esta figura? Sí, te entiendo perfectamente lo que me quieres preguntar. Sí, en un inicio, pues mucha gente, los incrédulos, lo achacaban a que esto era algo de la iglesia, que metía pues miedo a las personas de los pueblos pues para que hicieran el bien, porque se pensaba que, por ejemplo, que una persona que había practicado el mal toda su vida, pues al morir iba a ser un vampiro, no iba a poder ir al más allá, al cielo, ¿no? La gente totalmente incrédula pensaba que iban por ahí los tiros. Pero es que después, como he dicho antes, había en muchísimos pueblos que empezaban la gente, sobre todo miembros de una familia donde a lo mejor el hijo pequeño había muerto o un tío, que decían todas las personas de esa familia que veían al tío una vez que había fallecido, que les venían a visitar por la noche y que les absorbía el alma. Y es que después, cuando pues ya viendo que algo pasaba, pues lo registraban en el ayuntamiento y había pues funcionarios que lo atestiguaban, iban con boli en mano y contaban pues eso, cómo abrían la tumba, como el cuerpo después de 3 meses estando en la tumba estaba totalmente fresco, con sangre totalmente viva en los pulmones, con un color todavía más sonrosado que en la propia vida, y cómo pues al clavarle la estaca emitía ese grito, ese gruñido, y cómo estaba perfectamente vivo, no se había descompuesto, algo que es imposible por la propia física del ser humano, ¿no? La propia biología. No, yo sabía que me vas a entender porque sé que te apasiona el tema de los vampiros. Bueno, vamos a hablar de incluso películas basadas en vampiros, vamos a hablar también de libros y de música, porque los vampiros siempre han gustado mucho. Yo no sé por qué, pero atrae, ¿no? En todas las culturas. En cuanto al tema de que estábamos comentando hace un momentito, ¿no? De por ejemplo, de las películas, ¿no? Cuando tú escuches hablar de vampiros, ¿qué primera película te viene a la mente? Hombre, por supuesto, la película por antonomasia y que hizo del vampirismo un tema pop en todo el siglo XX fue Drácula, evidentemente. Pero es que mucho antes de Drácula hubo otros escritores, incluso poetas, que ya empezaron a hacer el caldo de cultivo para que después se gestara Drácula, ¿no? Hay algunos muy interesantes, como fue el famoso Vampiro de William Polidori, y por supuesto estaría Carmila, que es bastante posterior, del señor Joseph Le Fanu, el cual pues dio un precedente enorme, ¿no? Luego para posteriormente hacer Drácula. No, el tema de las películas nos hacen ver o imaginarlo el modus operandi de los vampiros, ¿no? Pero normalmente en todos coinciden lo mismo, ¿no? Porque lo que es como un chupasangre, bebedores de sangre, ¿no? En todas las culturas me imagino que será lo mismo, ese mismo modus operandi. ¿O hay algún caso que te haya sorprendido más, Álvaro? Cuando hablamos de vampiros. Es que estos son temas que se podría hablar muchísimo, porque en cada cultura tienen sus particularidades. En algunos casos, como tú bien dices, pues es el típico vampiro, como todos conocemos, de Drácula y de las películas de vampiros, el típico vampiro que está en la tumba, se levanta del ataúd, chupa la sangre y demás. Pero es que había otras culturas que eran seres totalmente astrales, que lo que hacían es que se alimentaban de tu energía vital, de tu prana, por así decirlo, y que eran totalmente seres incorpóreos. En algunos casos eran luminarias, eran como orbes de luz que se ponían encima de la gente cuando dormía y les absorbía la energía.
Tenemos, por ejemplo, bueno, si quieres, por darte un poco más de tecnicismo para que los oyentes conozcan un poquito más de vampiros de otras culturas, tendríamos, por ejemplo, los bricolacas de la cultura griega, que estos seres eran una especie de, bueno, pues como bestias, no se alejarían tanto de los hombres lo que conocemos, eran seres totalmente putrefactos, ruinosos, que vivían en molinos derruidos, en castillos, y estaban totalmente ya llenos de podredumbre y putrefacción, y estos seres pues lo que hacían es que también se comían a la víctima, no solo le chupaban la sangre, sino que encima se la comían, ¿no? Podemos imaginar, pues como bestias. Tenemos, por ponerte más casos... No, lo de los casos está genial, Álvaro, porque claro, así los oyentes se hacen una idea y es lo que realmente muchas veces nos hace hacernos una idea, ¿no? Y por desgracia, pues bueno, cuanto más macabro es, pues más llama la atención. A mí, por ejemplo, me viene a la mente Nosferatu. Sí. Bueno, que Nosferatu es como, dentro de lo que nos estás contando, es como algo más tranquilo, ¿no? Pero bueno, si ya me estás comentando este tipo de vampiros, pues son bastante macabros, ¿no? Lo que nos cuentas de ellos. Sí. Totalmente. Podemos también comentar, por ejemplo, Nosferatu sería el clásico vampiro de la cultura rumana, sí, que eran conocidos como los Strigoi, los de la cultura rumana, que estos sí que eran más humanos, por así decirlo. Y bueno, de hecho, Nosferatu, por así decirlo, fue uno de los casos más atestiguados, porque Rumanía, si algo tiene que ver con el vampirismo, es que los casos en Rumanía han sido muy, muy, muy atestiguados por no solamente por lo que decía la gente, ¿no? No por lo que decía un pequeño aldeano, sino porque es que el imperio, como decimos, austriaco, estaba tan preocupado por estos temas que mandaba a sacerdotes de su congregación, mandaba pues a funcionarios del ayuntamiento, mandaba a sus paladines, a sus caballeros, y todo esto lo atestiguaban. Los casos quizá más importantes que atestiguó pues serían el vampiro que estaba registrado, que sería en una localidad llamada Kringa, que sería el famoso Juregrando, que hay muchos vídeos para que los espectadores lo busquen por internet. Juregrando es un caso muy documentado, de hecho todavía el pueblo sigue haciendo, pues vas al pueblo y tienen mucho marketing relacionado a Juregrando, ¿no? Ese vampiro que tanto se atestiguó. Y también tendríamos en Serbia el famoso caso de Arnold Paul, que fue un militar que luchó pues, en el Imperio Austrohúngaro, pero supuestamente le murió un vampiro, y después estuvo durante más de 10 años asolando toda la región, y hubo un caso de vampirismo en toda la zona de Serbia, a cuenta del caso de Arnold Paul, tremendo. Porque convirtió a mucha gente y descubrieron más de 20 tumbas que estaban totalmente los cuerpos frescos y vivos. Que yo, para mí, esa mi teoría, porque para mí sí que es un fenómeno real, porque evidentemente abrían las tumbas y estaba el cuerpo fresco, algo que es imposible. Puede haber causas físicas de la salinidad y demás, sí, pero como realmente desaparecía la gente, pues y moría la gente desangrada, sin sangre, cosas muy extrañas, la familia, pues yo lo catalogo que es un fenómeno astral, como la gente que practica vampirismo dentro de una rama de la magia negra y tal. Pues lo hacen así, puedes estar tú en la tumba, pero han fortalecido su cuerpo astral de tal manera que puede salir y pueden chupar la vida de sobre todo con las personas que tenían cierto vínculo, ¿no? Que tenían cierto vínculo y de alguna forma les daban permiso, que eso también es importante, el dar permiso a los vampiros, ¿no? Si no les dejas entrar en tu casa. Efectivamente, es una de las cosas que te quedas, ¿no? Cuando ves las películas de los años 80 y demás, una de las peculiaridades es eso, ¿no? Que está bien lo de las películas porque tenemos conocimiento de lo que se habla, ¿no? Sobre ellos, porque, claro, siempre ayuda. Una de las cosas que me llama la atención, Álvaro, es que hay un montón de comunidades, ¿no? Que se identifican como vampiros reales. No sé si... bueno, y después están esos asesinatos bien en serie de personas que creen que son vampiros. ¿Qué opinas tú de eso? Pues es que justamente es ahora mismo lo que estoy un poquito investigando. Tanto los famosos psycho killers, ¿no? Los asesinos en serie que sí consideraban vampiros, pues como puede ser el más famoso, quizás el vampiro de Düsseldorf, que de hecho hicieron una película, el Franz Liszt, mal no recuerdo el nombre, que simplemente, pues yo en mi opinión, son pues psicópatas, enfermos mentales, que descubrieron
pues que tenían esa parafilia, por así decirlo, ese fetichismo en querer asesinar y beber la sangre de sus víctimas, diciendo que sentían placer. Pero aparte de esas personas, que para mí, pues bueno, yo los catalogaría dentro de los asesinos en serie, muchos con problemas mentales, ¿no? Como luego muchos atestiguó que tenían pues, problemas gordos, esquizofrenia, etcétera. Pero lo que sí que es una realidad y está ahora mismo muy vigente, quizá no aquí, no tanto en España, pero sí en Estados Unidos, en el norte de Europa y en otras partes, que hay un mogollón, pero muchísimos grupos vampíricos. Algunos son solamente de... Pues bueno, grupos a nivel cultural que hacen sus fiestas góticas, pues a lo mejor pueden compartir un poquito de sangre entre ellos, hacen las suspensiones, es decir, que se ponen en el aire mediante clavos en la espalda, hacen sus cosas que son teatro, pero es que hay grupos vampíricos dentro de grupos esotéricos de la mano izquierda, de magia negra, que esos verdaderamente se consideran que son una élite, que pueden absorber la energía de las personas y tienen toda una serie de rituales enormes. Yo concretamente me estaba leyendo ahora dentro del Templo del Vampiro, que es un grupo estadounidense que forma parte dentro del grupo del famoso Templo de Set, que es otra rama del satanismo clásico de Anton LaVey. Pues estos grupos están convencidos de que hay unos no muertos que son sus dioses y que tienen que rendirle culto a ellos, y que ellos, a raíz de beber sangre, van a fortalecer su astral para que cuando mueran sean vampiros en el astral. O sea, sí, es un tema muy escabroso. Sí. No, es que me estoy quedando, no sé, perpleja con lo que nos estás diciendo. O sea, que lo que nos acabas de comentar es así. O sea, que existen grupos que se creen realmente vampiros y hacen este tipo de fiestas y más todo lo que nos has contado. Así que, bueno, súper interesante. Normal que te den ganas de investigar sobre ello. Yo personalmente lo desconocía totalmente. Lo he averiguado porque me puse a mirar cositas y me encontré con eso, que hay comunidades que se identifican como vampiros, pero ya estamos yendo un poquito más allá, ¿no? Uno respeta, ¿no? Simplemente abierta, pero al final sorprende, ¿no? Este tipo de comunidades. Sí. Yo desde que estoy un poquito más interesado en este tema, la verdad que me ha sorprendido la cantidad de gente que hay, ¿eh? Y aquí en España es un tema más solitario. Hay bastante gente, pero que es un tema solitario. Parece que la congregación... Hubo una especie de... Pues alguien me escucha en esa época, que era House Byron, que era, pues, fue un intento de hacer un grupo vampírico aquí en España. Pero aquí en España, más allá de grupos vampíricos de juego de rol, La Mascarada y demás, no hay nada a nivel oficial. Pero a nivel individual, yo sí que, mediante investigar en foros, en grupos de WhatsApp, sí que hay mucha gente que se autodefine como vampiro, y es que se lo creen. Y hablas con ellos por teléfono y te dicen que tienen 500 años y que, bueno, se alimentan de los que le caen mal. Y dices, pero bueno... ¿Qué punto hay de realidad? Porque luego encima esta gente te asegura que si quedan contigo te van a demostrar que es verdad. Bueno, o sea, que es un mundo que es una locura, mejor no quedes con ellos, Álvaro, ¿eh? No, si te dicen eso, tú ni te lo plantees, la verdad. Bueno, yo no me lo plantearía, porque miedo da. Mejor. Porque, bueno, no has dicho... No, es que si te dice que te lo van a demostrar, pues como que no sé, bueno, salvo cada uno haga lo que quiera con su vida. Si tú quieres ir, vete. Sí, no, pero tengo algo de miedo, por si acaso. Creo que me voy a quedar en mi casa. No. O ir acompañado, o bueno, lo que se suele decir, ¿no? Con los ajos o con un crucifijo también, ¿no? O no sé si eso será real, lo que comentan, ¿no? De que eso funciona. Y después era lo de la estaca, ¿no? De madera también. Sí. En el corazón. Sí, eso también dentro de cada país y de cada zona que hubo pestes de vampirismo, pues cada zona tenía su forma de matar. Algunos era la estaca en el corazón clásica, otros eran la estaca y aparte de cortar la cabeza, otros eran sacar el corazón y hacerlo cenizas y mezclarlo con agua y beberlo cada miembro de la familia que había sido afectada. Cada forma cada país tenía o cada región sus formas que pensaban que era la forma correcta de acabar con el vampiro, ¿no? En algunos casos era cogerle la cabeza, cortarle por delante de las piernas, poner una especie de guillotina para que si despertaban de la tumba al levantarse se autocortaran la cabeza, enterrarles boca abajo para que miraran al averno por si despertaban. En fin, muchísimas formas hay de acabar con el supuesto vampiro. Y quemarlo, por supuesto, que quemar es la única forma, porque dicen que el vampiro se perpetúa por el alma ósea, es decir, que hasta que no se destruye, en algunas culturas piensan que hasta que no se destruye el hueso, que por el hueso era donde estaba el alma ósea, por así decirlo, pues hasta que no se destruía totalmente el hueso, el vampiro podía perdurar. Entonces en muchas culturas era totalmente quemarlo y quemar sus huesos y descomponerlo.
Tremendo. Sí, bueno, después está lo de la luz del sol también, que me encantan los efectos, ¿no? Cuando ve la luz del sol y se queman, vaya, se vuelven ceniza. Bueno, sé que estás investigando mucho sobre el tema, estás recogiendo testimonio, ya nos has dado algunos, pero bueno, aquí como nos apasionan esos testimonios, Álvaro, no sé si te pongo un aprieto, bueno, puede ser cualquier testimonio, de esa que has investigado o otro tipo de historias que has encontrado, ¿cuál es el que te ha sorprendido más? El que me ha sorprendido más. A ver. Sí, el que te haya impactado más. Sé que seguramente Sí, son muchos, pero si dices, bueno, pues me viene a la cabeza este caso, sí puede ser. sí. Bueno, pues mira, te voy a contar de, por ejemplo, casos de hasta dónde llega la cosa, ya más que de vampirismo, seguramente de temas de enfermedad mental, porque por hablar de algún caso aquí de España. Tenemos el caso de Álvaro Rafael, que era un cordobés, si mal no recuerdo, esto te lo digo de memoria, no estoy seguro del año, pero en torno a los 90, pues era un joven de Córdoba, que su padre era director del Conservatorio de Córdoba, y nada, su padre se jubiló, el chico vivía con su padre y estaba convencido que su padre era un vampiro. Bueno, hasta tal punto que un día mientras dormía, pues le hizo el ritual este vampírico, que la ató y le dio la típica estaca en el corazón y le mató con un estacazo en el corazón. ¿No? Un chavalito que tenía en ese momento 20 años y el padre Pues sí. recién jubilado, ¿no? Que fue una cosa que asoló Córdoba. Bueno, temas interesantes este el de los vampiros y ya vemos que atrae mucho a los oyentes porque es uno de los temas que más han solicitado. Álvaro, del tema hemos hablado de cine, pero también sé que hay libros que podemos recomendar o algún tema musical o grupo musical que trata sobre vampiros. Sí, hay varios grupos musicales muy interesantes, igual que de escritores. Por empezar por la música, bueno, yo les diría a todos los amantes del género gótico que escuchen a Theaters des Vampires, que es una pasada de grupo que solo trata temática vampírica. La líder del grupo, Scarlett, pues está muy metida además en estos temas vampíricos. También le gusta el vampirismo dentro del Sendero de la Mano Izquierda, ¿no? Todos estos temas de magia. Y la verdad que es un grupo pues bastante interesante. Pero es que luego tenemos muchos más. Por ejemplo, Cradle of Filth, el grupo que hace black metal con gótico y demás, pues también trata temáticas vampíricas enteramente. Su álbum Midian o Das Angel Embrace, pues todos esos son de temática vampírica enteramente. Luego tendríamos, por ejemplo, ya desde los 80, los primeros grupos que empezaron a hacer, por así decirlo, la base del black metal, como puede ser Venom, ya hablaba de la propia Condesa Bathory, ¿no? En su canción Countess Bathory. De todos modos, yo siempre suelo hacer preguntas sobre el tema de que si creemos que existe vida después de la muerte y demás. Yo más o menos me has dicho algo, pero como estamos hablando de vampiros, Álvaro, ¿tú crees que existieron los vampiros? Pues es un tema que la verdad que tengo bastantes dudas, pero creo, sobre todo desde que está leyendo la parte esotérica, de fortalecer el astral, mediante una serie de técnicas para que el astral se haga más fuerte y que cuando mueres hay como una segunda muerte, que es cuando ya decían los griegos que bebías las aguas del leteo y olvidabas y te volvías a reencarnar y demás. Bueno, pero en este caso, en esa segunda muerte, no se difuminan y se quedan el astral en la tierra, con esa intención que tienen ellos de vivir eternamente como seres astrales y que se alimentan de la energía de los vivos. En ese aspecto creo que, no lo afirmo al 100%, pero creo que es una teoría bastante plausible, lo que creo en todo el tema este de la espiritualidad y creo que hay una probabilidad bastante alta de que sea un fenómeno real y que por eso todos esos cadáveres que se encontraban, que están atestiguados por los propios estados de esa época, incluso en épocas actuales sigue pasando, que no pensemos que es un fenómeno solamente del pasado. En el año 2011, en una aldea de Rumanía, hace poco también hicieron un ritual vampírico, ¿no? Yo pienso que se encontraron totalmente incorruptos esos cadáveres y aparecían incluso con sangre en la boca y demás, pues porque se habían mantenido el astral fuerte, y si el astral fuerte se mantiene vivo, el cuerpo no se descompone, porque permanece vinculado de alguna forma al cuerpo físico. Creo que no lo afirmo al 100%, pero creo que puede ser posible que sea un hecho real, el vampirismo por lo menos astral. Sí. Y bueno, seguimos hablando de vampiros, seguro que algún oyente dirá, bueno, pues yo quiero profundizar más en el tema. ¿Qué libro le recomiendas?
Pues, ¿a nivel de lectura o a nivel de vampirismo esotérico? Pues mira, pues uno y uno, ¿por qué no? ¿Sabes? Porque seguramente hay personas como te pasa a ti, ¿no? Que le atrae, ¿no? El tema ¿no? Lo último, ¿no? Del esoterismo y demás. Y después algo como lectura más de pasar el rato, ¿no? Como se suele decir, de entretenimiento, ¿puede ser? Sí, perfecto. Sí, totalmente. Totalmente. Pues de entretenimiento, quien no haya leído los 3 clásicos, que son el primero, el de John William Polidori del vampiro, que lo lean, de 1818, si mal no recuerdo. Luego Carmila, de Joseph Le Fanu. Y luego Drácula, esos 3 fundamentales. Y una vez que lo hayan leído, la obra de Anne Rice. La obra de Anne Rice, la entrevista con el vampiro, el estado del vampiro y todos esos fundamentales de las crónicas vampíricas. Que luego hicieron una serie que no tiene mucho que ver, pero bueno. Esos libros fundamentales, pues eso, a nivel de novela, muy interesante. Y gente que le interese conocer un poco más de sociedades secretas vampíricas y demás, pues había un libro que se llama Vampiros, el mito de los no muertos y demás, que te hablan de esas sociedades. No me acuerdo, ahora es que ahora mismo no estoy en donde suelo vivir y demás, que tengo ahí el libro, el nombre no me acuerdo bien. No pasa nada porque lo buscaremos y si no lo ponemos directamente Sí. después cuando ponga la publicación pongo el libro y si alguna persona tiene curiosidad pues nos pregunte directamente y ya te preguntamos a ti, Álvaro, porque a ver, pasión por los vampiros, ya vemos. Aparte de estar investigando qué proyectos tienes en relación a esto u otros, Álvaro, y también me gustaría saber dónde te pueden localizar los oyentes que quieran saber un poquito más de ti. Sí, perfecto. Pues mira, con relación a los vampiros, lo más cercano que estoy haciendo ahora un corto de cine relacionado con los vampiros. Es quizá lo más cercano, aunque no tenga que ver nada con la parte esotérica ni la parte seria, por así decirlo, pero bueno, estoy haciendo un corto de unos 20 minutos enfocado en el vampirismo del siglo XIX, que va a estar interesante, ¿no? Luego, decirte que yo soy el youtuber de Planeta Conspirativo, un canal dedicado a las conspiraciones y al misterio, que intentamos hacer todas las semanas mínimo un vídeo. Es la norma interna que me tengo, ya que bueno, tengo otro trabajo, tampoco puedo tener más frecuencia, pero intento hacer un vídeo a la semana, por lo menos. Y bueno, también estamos en YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes. Y bueno, para terminar, volviendo un poquito atrás, decirle si hay algún oyente interesado en el vampirismo de alguna forma esotérico, místico, pues yo creo que lo más interesante que hay ahora mismo que se puede conseguir sin estar en ninguna orden, porque muchas órdenes te prometen el oro y el moro, si te metes tú en ellas pagando, claro, una cuantiosa cuota, que no es poca, que de hecho ya me he informado yo por curiosidad cuántos son algunas cuotas, pero algunos libros que están para el público, quizá los más interesantes son los de Michael W. Ford, que es un ocultista del Sendero de la Mano Izquierda, que bueno, ha escrito muchísimos libros y tiene varios libros como Arcanum, la magia vampírica, tiene pues hizo como un propio culto con el tema vampírico y tiene su propia visión del vampirismo y se pueden conseguir, pues por ejemplo en librería Arcana, que es una librería online, se pueden conseguir y en otros, y es interesante. Yo estoy hojeando algo de este hombre y es interesante las cosas que cuenta a nivel esotérico. Luego hay otros autores, ¿no? Porque es que tenemos un montón de sociedades, que si los Hidden Shadow, si el Templo del Vampiro, hay otra sociedad egipcia vampírica, ¿cómo eran? Los relacionado con la Isis Oscura, algo así. Bueno, hay un montón de grupos por todas partes con esto. No, sí, ya vemos que sí, ¿no? Que seguimos fascinados con los vampiros. Y no entiendo por qué, pero bueno, tú sabes por qué esa pasión por los vampiros. Sí, yo creo que al final es que es un tema que como mezclan el sentido del más allá, que es algo que a todos nos inquieta, ¿no? Que habrá en el más allá, y mezclan valores como el romanticismo, ¿no? Sobre todo a raíz de Drácula empezó a ser un ser romántico, dejó de ser un depredador como era antes y empezó a ser un romántico con sus pasiones, que se enamoraba. O sea, mezclan los temas capitales de la vida, ¿no? ¿Qué más capitales en la vida que el amor y el más allá, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso atrae tantísimo, ¿no? El tema del vampirismo, esas respuestas a ser un ser que nadie te puede tocar, eres inmortal, te alimentas y encima, pues bueno, vives en la eternidad, ¿no? Descubres los misterios de la muerte, por así decirlo, ¿no? Es un tema que ha calado muy profundamente y ha hecho, el siglo XX lo ha impulsado con películas, cómics, literatura, de todo, ¿no?
de todo. Pues Álvaro, ha sido un enorme placer tenerte por aquí en Dimensión Oculta. Estoy convencida que los oyentes han aprendido mucho sobre vampiros, incluso más de lo que esperábamos, ¿no? Y sobre todo también se quedan con esas recomendaciones tanto de música, de libros y tema también en el cine, ¿no? Que seguro que ahora muchos dirán, mira, pues vamos a ver Nosferatu o Drácula, que es lo que suele pasar. Espero tenerte de nuevo pronto por aquí y bueno, ya hemos dicho dónde encontrarte y oye, que está genial, un vídeo por semana me dijiste. Sí. Wow, espectacular. Cuando uno tiene otras cosas que hacer, yo te entiendo perfectamente, resulta complicado organizarse para hacer un vídeo encima. Sí. Que no tiene que ser fácil. Sí, la verdad que sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por todo, Carmen. Ha sido un verdadero placer y, por supuesto, esperemos vernos en otra ocasión y charlar sobre vampiros o sobre cualquier asunto interesante que se nos pueda venir a la mente, por supuesto. Perfecto, gracias. Un abrazo enorme. Hasta pronto, Álvaro. Un abrazo, hasta pronto. Y así, entre leyendas, cine y conspiraciones, cerramos este viaje nocturno al corazón del mito vampírico. Agradecemos a Álvaro Collantes por acompañarnos con su mirada lúcida y apasionada, y a ti, que has llegado hasta aquí, por dejarte morder por la curiosidad. Recuerda que en Dimensión Oculta, cada episodio es una puerta entreabierta a lo desconocido. Si te ha gustado, comparte, comenta. Y no olvides seguirnos en tu plataforma favorita. Nos encontramos muy pronto con nuevos misterios, porque la oscuridad nunca descansa. Hasta la próxima.